Durante gran parte del siglo XX, escuchar música era una experiencia compartida. La gente encendía la radio en la sala, ponía discos en un tocadiscos familiar o escuchaba música en el coche. La idea de caminar por la calle con audífonos era completamente aislado del mundo. No existía. A finales de los años 70, la tecnología portátil apenas comenzaba a desarrollarse. Había grabadoras enormes, radios pesados y reproductores poco prácticos que nadie consideraría realmente personales. La música todavía estaba atada a lugares específicos. Pero en 1979 apareció un pequeño dispositivo que cambió esa relación para siempre. Un aparato azul y plateado, con 2 audífonos, y un nombre que pronto se volvería legendario, el Sony Walkman. Durante décadas, Sony contó esta historia como una de las innovaciones más brillantes de la empresa, un invento revolucionario que permitió a millones de personas llevar su música a cualquier lugar. Pero lo que casi nadie te cuenta es que detrás del Walkman hay una historia mucho más compleja, una historia de ideas olvidadas, batallas legales, errores de diseño y decisiones empresariales que terminarían destruyendo el mismo imperio que lo creó. Cuando pensamos en los Walkman, se nos viene a la cabeza una tecnología revolucionaria japonesa, pero hay nombres y cosas que no se te vienen a la mente. Hola, mi nombre es Daniel de Autoórbita y hoy vamos a ver la verdad de la caída del Walkman como nunca te la habían contado, así que comencemos con el video. En 1972, un inventor brasileño-alemán llamado Andreas Pavel tuvo una idea bastante extraña: escuchar música mientras caminaba, no en casa, no en el coche, sino literalmente mientras se movía por la ciudad. Pavel imaginó un dispositivo portátil con audífonos que permitiera escuchar música en estéreo mientras realizabas cualquier actividad cotidiana. Construyó un prototipo al que llamó Stereo Belt, una especie de reproductor portátil diseñado para usarse en el cuerpo. En 1977, logró patentar su idea en varios países europeos y comenzó a buscar empresas que quisieran producir el dispositivo. Pavel estaba convencido de que había creado una nueva forma de experimentar la música, pero la respuesta de las compañías fue devastadora. Philips, Grundig y otras empresas rechazaron la propuesta con el mismo argumento: nadie querría caminar por la calle usando audífonos. Lo que parecía una idea absurda estaba a punto de convertirse en uno de los productos más influyentes del siglo. Y es que es curioso porque 2 años después de que Pavel patentara su invento, Sony lanzó al mercado un dispositivo que prácticamente era lo mismo, el famoso Walkman. Y ahí comenzó una de las batallas legales de Sony más impresionantes de su historia. Curioso, ¿no? ¿Cómo pudieron querer algo al mismo tiempo? Supuestamente ellos sin querer. Cuando Sony lanzó el Walkman en 1979, el dispositivo se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Era pequeño, elegante y permitía algo que nunca había sido realmente cómodo: escuchar música en movimiento. Pero Andreas Pavel estaba convencido de que Sony había tomado su idea, así que decidió demandarlos. Lo que siguió fue una batalla legal que se extendería durante más de 2 décadas. Pavel intentó demostrar que el concepto del reproductor portátil ya estaba protegido por sus patentes. Sony, por supuesto, negó cualquier relación con el Stereo Belt. Durante años, la empresa defendió la narrativa de que el Walkman había sido desarrollado internamente por sus propios ingenieros, y gracias al poder económico de Sony, Pavel tuvo que enfrentar un proceso legal extremadamente largo y costoso. Finalmente, en 2004, Sony llegó a un acuerdo confidencial con Pavel y pagó varios millones para cerrar el caso. La empresa nunca reconoció oficialmente que el Walkman fuera una copia, pero el conflicto dejó una sombra permanente en su origen. Y ya lo sabemos, muchas veces no gana el que tiene primero la idea, sino el que no tiene miedo de fabricarla masivamente, venderla y dominar el mercado. Y Sony hizo exactamente eso. Curiosamente, el Walkman nació de un problema muy específico dentro de Sony. El cofundador de la empresa, Masaru Ibuka, viajaba constantemente en vuelos transatlánticos y quería escuchar música durante estos trayectos. El problema era que las grabadoras portátiles existentes, conocidas como Pressman, eran demasiado pesadas y estaban diseñadas para periodistas. Eran útiles para grabar entrevistas, pero no para escuchar música. Los ingenieros de Sony decidieron modificar uno de estos dispositivos, eliminando la función de grabación y reduciendo su tamaño. El resultado fue un reproductor mucho más ligero que podía reproducir cassettes. En términos técnicos, el Walkman era un producto limitado, no grababa audio, no tenía altavoces y dependía completamente de un audífono, pero Sony transformó esta limitación en una revolución cultural. En lugar de vender el Walkman como una grabadora simplificada, la empresa lo presentó como un nuevo estilo de vida. Lo más interesante aquí es que muchas de las innovaciones tecnológicas nacen justamente de la limitación. El Walkman justamente triunfó porque quitó muchas cosas que una grabadora convencional tenía, pero que al mismo tiempo la hacía algo incómodo. Hoy estamos acostumbrados a que un pequeño dispositivo haga muchísimas cosas, pero en ese momento Sony apostaría porque un dispositivo solo se enfocara en hacer algo, pero lo hiciera bien.
Cuando el Walkman llegó al mercado, muchas personas lo consideraron como un invento extraño e incluso grosero. En los años 70, escuchar música con audífonos en público era visto como un acto antisocial. Algunos críticos argumentaban que el dispositivo fomentaría el aislamiento y rompería las interacciones humanas en espacios públicos. Sony estaba tan preocupada por esa percepción que tomó una decisión curiosa en el primer modelo del Walkman. El TPS L2 tenía dos entradas para audífonos, para que dos personas pudieran escuchar la misma música al mismo tiempo. La empresa quería que el dispositivo pareciera una experiencia compartida, pero el público hizo exactamente lo contrario. La gente comenzó a usar el Walkman como una forma de crear su propio espacio personal dentro del ruido del mundo. Por primera vez en la historia, millones de personas podían caminar por la ciudad dentro de su propia banda sonora. Y si lo piensas muy bien, el Walkman fue ese primer invento que hoy pensamos como algo normal, pero que en aquellos tiempos fue algo revolucionario. Audífonos y la idea de vivir en un mundo completamente tuyo. Durante los años 80 y 90, el Walkman se convirtió en uno de los productos más exitosos en la historia de Sony. La marca lanzó decenas de versiones diferentes con diseños cada vez más pequeños y sofisticados. Para principios de los años 90, el Walkman ya era un símbolo cultural. Aparecía en películas, en videos musicales y en campañas publicitarias en todo el mundo. El nombre incluso se volvió genérico. Muchas personas comenzaron a llamar Walkman a cualquier reproductor portátil, incluso si no era fabricado por Sony. En total, la empresa vendió más de 400 millones de dispositivos Walkman en todo el mundo. Parecía que Sony dominaba completamente el futuro de la música portátil, pero entonces apareció un pequeño dispositivo blanco que cambiaría todo otra vez. Y lo más curioso es que Sony tenía toda la tecnología para competir, tenía la experiencia, la marca y el legado del Walkman, pero una decisión empresarial terminó por acabar con esa ventaja. A finales de los años 90, la industria musical estaba entrando en una nueva época. Los archivos MP3 comenzaban a circular en internet y las personas buscaban nuevas formas de almacenar música sin depender de discos o cassettes. Sony tenía los recursos para liderar la transición, pero la empresa enfrentaba un conflicto interno. Sony no solo fabricaba reproductores de música, también era dueña de una de las más grandes discografías del mundo, Sony Music, y eso hizo que la empresa tuviera un miedo gigante a la piratería musical. En lugar de adoptar el formato MP3, Sony intentó imponer sus propios formatos, como el A-Track o Minidisc, sistemas complicados que dificultaban copiar la música. Mientras Sony trataba de controlar la distribución musical, otra empresa entendió algo más importante. Gente solo quería algo simple. Así es como la empresa que creó una revolución digital al mismo tiempo la perdió. En 2001, Apple lanzó el iPod, un pequeño reproductor blanco con una promesa extremadamente simple: llevar miles de canciones en un solo bolsillo. El iPod no solo era un dispositivo, era parte de un ecosistema completo que incluía iTunes, una plataforma que facilitaba comprar y organizar música de forma digital. Mientras Sony seguiría atrapada en formatos cerrados, Apple entendió algo fundamental: la experiencia del usuario era más importante que el control corporativo. En pocos años, el iPod dominó completamente el mercado. El Walkman, el producto que había creado la música portátil, quedó lentamente relegado a la nostalgia. En 2010, Sony dejó de producir los Walkman de cassette. El dispositivo que había definido una generación había desaparecido. Pero aquí viene una de las partes más extrañas de la historia, porque el Walkman está regresando por alguna razón. En los últimos años, los Walkman originales se habían convertido en objetos de colección. Algunos modelos clásicos pueden venderse por cientos o incluso miles de dólares en el mercado vintage. Parte de este fenómeno tiene que ver con la nostalgia, pero también con algo más curioso: la búsqueda de una experiencia musical más imperfecta. Los cassettes tienen ruido, distorsión y limitaciones técnicas, pero precisamente por eso, muchas personas sienten que ofrecen una experiencia más humana que el streaming digital. En un mundo saturado de algoritmos, compresión digital y playlists automáticas, algunos están regresando al sonido imperfecto del pasado. La historia del Walkman no es solamente sobre un gadget, es la historia de cómo cambió nuestra relación con la música, porque el Walkman no nos permitió escuchar música únicamente en un lugar, nos enseñó algo más profundo, que a veces para conectarnos con algo, primero tenemos que aislarnos del mundo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Mi nombre es Daniel de Autorbita y nos vemos en el siguiente video.